Virus, malware, ransomware. Seguro que todo el mundo ha oído estos términos y a menudo los usamos como si fueran lo mismo. Sí, totalmente. Es el clásico, el ordenador va lento, seguro que he pillado un virus. Exacto. Pero la realidad es mucho más compleja y francamente más aterradora. Hoy nos hemos sumergido en un montón de material, desde documentos de ciberseguridad a infografías, para entender una pregunta clave. ¿Cuál? ¿Cómo pasamos de un simple programa molesto a armas digitales capaces de paralizar hospitales y exigir rescates millonarios? Vamos a trazar esa evolución. Es la pregunta clave, sí. Es que la ciberseguridad ha cambiado de forma radical. Ya no es el juego del gato y el ratón de los años 90. Para nada. Ahora es una industria multimillonaria en ambos lados, el de la defensa y el del ataque. Y para entender este campo de batalla, el mejor punto de partida es el término que lo engloba todo. El concepto general. El malware. Claro, malware de software malicioso. Es el gran paraguas. Eso es. O sea que cuando hablamos de un virus, en realidad estamos hablando de un tipo de malware. Pero, según veo en los documentos, hay todo un zoológico de bichos ahí fuera. Exacto. Lo fascinante aquí es la variedad de herramientas que tienen los ciberdelincuentes. Para no perdernos, podríamos agruparlas en unas pocas categorías. A ver, Por ejemplo, tienes a los espías, cuyo único objetivo es robarte información. El más famoso es el spyware. Se instala sin que te des cuenta y, bueno, se dedica a registrar todo lo que haces. ¿qué teclas pulsas? ¿Qué webs visitas? Todo. Buscando contraseñas, números de tarjeta de crédito, lo que pille. Vale. Esos son los ladrones silenciosos. Luego, ¿cuál sería otra gran categoría? Los secuestradores. El ejemplo perfecto es el ransomware, del que hablaremos en profundidad, que bloquea tus archivos y pide un rescate. Sí. Pero también podríamos incluir aquí a los rootkits, que son especialmente perversos. ¿Por qué? Porque no solo te espían, secuestran el control de tu ordenador a un nivel tan profundo, el nivel de administrador, que pueden hacer absolutamente lo que quieran sin que tú ni tu antivirus os enteréis. Convierten tu dispositivo en su propiedad. Vaya tela. Y me imagino que la tercera categoría son los que se dedican a propagarse, a infectar a cuantos más mejor. Precisamente, los propagadores. Aquí tenemos dos clásicos que a menudo se confunden. Los gusanos y los troyanos. Exacto. Un gusano es como una enfermedad infecciosa autónoma. Una vez que entra en una red, se mueve por sí solo de un ordenador a otro, explotando vulnerabilidades. No necesita que nadie haga nada. Y el troyano es lo contrario. El troyano es el clásico engaño del caballo de Troya. Se disfraza de algo útil o deseable, un programa gratuito, un documento importante, y eres tú quien, engañado, le abre la puerta. He oído hablar de ordenadores zombies y botnets, pero siempre me ha sonado a ciencia ficción. ¿Encaja eso aquí? Totalmente. Es el objetivo final de muchos de estos propagadores. Al infectar miles o millones de ordenadores con programas llamados bots, Pum. un atacante crea una red de dispositivos bajo su control, una botnet. Justo. Entonces, una botnet es como si un delincuente hipnotizara a miles de personas por la calle y les ordenara a todas que intentaran entrar por la misma puerta de una tienda al mismo tiempo. Es una analogía perfecta. La puerta obviamente se colapsa. Eso es un ataque de denegación de servicio, un DDoS. Tumban servidores y páginas web usando el poder combinado de todos esos ordenadores zombies. Vale. Y ya para cerrar este pequeño bestiario, hay que mencionar dos más muy comunes. El adware, esas ventanas emergentes que nos acosan y que a veces son la puerta de entrada a algo peor. Sí, muy molestas. Y una categoría muy nueva y sofisticada, el malware sin archivos. Eso suena invisible. ¿Cómo funciona? En lugar de instalarse como un programa en el disco duro, vive directamente en la memoria RAM del ordenador, secuestrando procesos legítimos del propio sistema operativo. Para un antivirus tradicional, que está acostumbrado a buscar archivos sospechosos, es casi un fantasma. ¿Es increíblemente difícil de detectar? Muchísimo. Vale, el panorama es abrumador. Si te parece, centrémonos en el que lo empezó todo, el más clásico, el virus. ¿Qué lo define exactamente, más allá de ser un tipo de malware? A ver, un virus como su análogo biológico necesita un anfitrión para vivir y propagarse. No puede existir por sí solo. Se adhiere a un archivo, ¿no? Exacto. A un documento de Word, un ejecutable, una foto. Y cuando tú abres o ejecutas ese archivo, el virus se activa. A partir de ahí, su objetivo es doble.
hacer el daño para el que fue programado, que puede ser desde borrar archivos a formatear el disco duro. Y replicarse, es decir, buscar otros archivos en tu ordenador o en la red para infectarlos también. Pero, ¿cómo llega ese primer archivo infectado a nuestros equipos? Porque hoy en día ya no vamos pasándonos disquetes como antes. Las vías se han modernizado, claro. La principal sigue siendo el correo electrónico, con archivos adjuntos o enlaces maliciosos. El phishing de toda la vida, sí. También la descarga de software de fuentes poco fiables, como las redes de torrents. Y una que la gente subestima mucho: visitar una página web que ha sido comprometida. Ah, eso es interesante. Uno de los documentos que manejamos subraya que a veces ni siquiera necesitas descargar nada. Solo con visitar la página, un código malicioso puede explotar una vulnerabilidad de tu navegador. Esto choca con muchas de las ideas que tenemos sobre seguridad. Creemos que con un poco de sentido común estamos a salvo. Sí, Pero el análisis dedica una sección entera a desmentir mitos muy peligrosos. Por ejemplo, el mito de si mi ordenador está infectado, ¿me daré cuenta? es una idea completamente falsa. El objetivo del malware moderno es ser sigiloso. Si te das cuenta de que está ahí, lo eliminarás. Claro, lo que quiere es operar en segundo plano durante meses, robando datos o usando tu ordenador para sus fines sin que sospeches nada. Otro que he oído 1000 veces. Los dispositivos de Apple son inmunes. Mucha gente compra un Mac pensando que no necesita antivirus. Uf, ese mito ha hecho mucho daño. ¿De dónde viene esa idea y por qué es falsa? Viene de los primeros años de la informática, cuando la cuota de mercado de Apple era tan pequeña que para los ciberdelincuentes no merecía la pena desarrollar malware para ellos. Era como fabricar un arma que solo dispara una de cada 100 personas. Exacto. Pero hoy en día eso ha cambiado radicalmente. Hay malware diseñado específicamente para Mac OS y para iOS. La inmunidad es una ilusión peligrosa. Y luego está el mito de la confianza. Este correo viene de mi amigo, así que el adjunto es seguro. Otro error fatal. Las cuentas de correo se secuestran constantemente. Un atacante puede robar la libreta de direcciones de tu amigo y enviar un virus a todos sus contactos. Y claro, el correo parece legítimo, viene de una dirección conocida. Pero el adjunto es una bomba. La regla de oro es: desconfía de cualquier adjunto que no esperes, venga de quien venga. Entendido. El virus es el clásico, el que se propaga. Pero la amenaza de la que todo el mundo habla hoy en día, la que sale en las noticias y paraliza empresas, es el ransomware. Sí. ¿Qué lo hace tan diferente? Y francamente tan aterrador. Lo que lo hace diferente es su modelo de negocio, por así decirlo. Un virus tradicional busca infectar y replicarse. El ransomware no. No le interesa. No le interesa propagarse de archivo en archivo. Su método es el secuestro. Utiliza algoritmos de cifrado militar, los mismos que protegen secretos de Estado, para sellar todos tus archivos. Tus fotos, tus documentos, tus bases de datos, todo. Todo queda bloqueado. Y una vez que todo está sellado, inaccesible, llega la nota de rescate. Exacto. Aparece un mensaje en tu pantalla que dice básicamente: tus archivos han sido secuestrados. Si los quieres de vuelta, tienes 72 horas para pagarnos X cantidad en Bitcoin a esta dirección. Es un chantaje digital puro y duro. Puro y duro. Pero una de las cosas que más me ha sorprendido de los documentos es que no todo el ransomware busca dinero. Mencionan algo llamado wipers. Sí, y eso es lo que lo lleva a un nivel de amenaza de Estado. Un wiper o limpiador se disfraza de ransomware, cifra tus archivos y te deja una nota de rescate, pero es una farsa. No hay clave de descifrado. No la hay. La dirección de Bitcoin puede ser falsa o el rescate imposible de pagar. Su único objetivo nunca fue el dinero, sino la destrucción masiva de datos y la paralización de infraestructuras. Es un arma de guerra digital. Y al igual que con los virus, también hay mitos sobre el ransomware. El primero, solo ataca a grandes empresas. Falso, ataca a todo el mundo. A las grandes empresas les piden rescates millonarios, pero a un particular le pueden pedir 500 euros. Para ellos todo suma. Claro, nadie está a salvo. El segundo mito, y este es vital, es
Si pago el rescate, recupero mis datos. Financiar a los criminales, pero si se trata de las fotos de toda tu vida o de los datos críticos de tu pequeña empresa, la tentación de pagar debe ser inmensa. Es inmensa y por eso funciona. Explota el pánico y la desesperación. Realmente no hay ninguna situación en la que se contemple pagar. A ver, las agencias de ciberseguridad y las fuerzas del orden son unánimes. Pagar es la peor opción. Primero, no hay ninguna garantía de que te den la clave. A menudo desaparecen con el dinero, te dejan tirado. Segundo, te marcas como un objetivo pagador, por lo que es probable que vuelvan a atacarte en el futuro. Y tercero, y más importante, estás financiando directamente esta industria criminal, permitiéndoles desarrollar ataques más sofisticados. El camino es la prevención. Y la restauración desde copias de seguridad. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente que nos escucha? ¿Cómo pueden protegerse? Porque parece una batalla perdida. No está perdida, pero requiere disciplina. Las fuentes proponen una defensa en 2 capas. La primera capa son las reglas básicas de higiene digital que todos deberíamos seguir, que son las que siempre oímos, pero que quizá no aplicamos con rigor. Tener un buen antivirus y un cortafuegos siempre actualizados. Instalar los parches del sistema operativo y de las aplicaciones en cuanto salen. No usar software pirata. Exacto. Y ser extremadamente cauto con los correos y los enlaces. El típico correo de «tiene un paquete pendiente de entrega, haga clic aquí». Creo que recibo 5 de esos al día. Todos los recibimos. Y los delincuentes solo necesitan que 1 de cada 10.000 funcione. Es un juego de números. A todo eso hay que sumar el uso de contraseñas fuertes y únicas para cada servicio. Pero el análisis insiste mucho en un punto. Nada de esto es infalible. La verdadera red de seguridad, la segunda capa de defensa, es otra cosa. Es la única estrategia que de verdad te salva cuando todo lo demás falla. Las copias de seguridad, y no cualquier copia de seguridad, proponen seguir la llamada regla 3-2-1. Suena a fórmula secreta. ¿En qué consiste? Es un concepto muy sencillo pero potentísimo. Piensa en la seguridad de las llaves de tu casa. Vale. La regla dice, ten al menos 3 copias de tus datos importantes. 3. Guárdalas en 2 soportes diferentes, por ejemplo, en el disco duro del ordenador y en un disco externo. 2. Y, lo más crucial, mantén una de esas copias fuera del lugar físico, off-site, en la nube o literalmente en casa de un familiar. Exacto. Si tu casa se quema o te roban, siempre tienes esa copia externa para recuperarlo todo. Y para el ransomware, es vital que esa copia externa no esté conectada permanentemente a la red, ¿verdad? Es la clave. Si tu disco de copia de seguridad está conectado por USB a tu ordenador cuando el ransomware ataca, lo cifrará también. Adiós, copia de seguridad. Adiós. La copia externa tiene que estar aislada, ser inmutable. Así, si te secuestran los datos, simplemente puedes ignorar a los criminales, formatear tu ordenador y restaurar todo desde esa copia limpia y segura. Para hacer todo esto más tangible, las fuentes repasan algunos de los ataques más famosos de la historia. Creo que vale la pena recordarlos. El primero que mencionan es I Love You, del año 2000. Un clásico. Fue un gusano que llegaba en un correo con el asunto I Love You y un adjunto que parecía una carta de amor. Claro, desató la curiosidad a nivel mundial. En 10 días, infectó a más de 50 millones de ordenadores, causando unos 10.000 millones de dólares en daños. Lo más increíble es que su creador, un estudiante filipino, Onel de Guzmán, fue identificado. Pero nunca procesado. Nunca. Porque en Filipinas, en ese momento, no existían leyes contra el cibercrimen. Increíble. Luego saltamos a 2004 con MyDoom, que el documento califica como el gusano más costoso de la historia. Sí, con daños estimados en 38.000 millones de dólares. MyDoom era un maestro de la propagación por email y creó una de las botnets más grandes jamás vistas. Y la usó para lanzar ataques masivos contra empresas como Microsoft. Efectivamente. Lo más inquietante es que partes de esa botnet siguen activas hoy en día y su creador sigue siendo un misterio. Y llegando a la era moderna, 2017 fue un año terrible. Tuvimos WannaCry. WannaCry fue el ataque que puso el ransomware en el mapa global. Era un ransomware con capacidades de gusano. Explotó una vulnerabilidad en Windows para propagarse por redes de todo el mundo a una velocidad de vértigo.
Afectó a más de 200.000 ordenadores en 150 países. Y fue dramático porque paralizó servicios críticos, como el sistema de salud británico, obligando a cancelar operaciones. Y lo más frustrante es que Microsoft ya había publicado un parche para esa vulnerabilidad 2 meses antes del ataque. Demuestra la importancia crítica de mantener los sistemas actualizados. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo los ataques se vuelven más destructivos. El mismo año que WannaCry tuvimos NotPetya. El wiper que mencionamos antes. Se disfrazó de ransomware. Se liberó a través de la actualización de un software de contabilidad muy popular en Ucrania. Y fue devastador. No buscaba dinero, buscaba la destrucción. ¿Y causó más de 10.000 millones de dólares en daños? A empresas multinacionales gigantescas como Maersk o Merck. Las paralizó. Y más recientemente, las fuentes hablan de una nueva cepa detectada en 2024 que es especialmente alarmante. Shrink Locker, sí. Este es un ejemplo perfecto de la evolución del malware. Es terroríficamente ingenioso. Un momento, déjame entender esto. Me estás diciendo que este nuevo malware usa la propia herramienta de seguridad de Windows, BitLocker. Sí. ¿La que se supone que me protege para secuestrar mi ordenador? Exactamente. Y eso es lo que lo hace tan perverso. Convierte a tu guardián en tu carcelero. ¡Qué locura! En lugar de traer su propio código de cifrado, activa el BitLocker de Windows para bloquear el disco duro. Y para asegurarse de que no haya escapatoria, borra todas las claves de recuperación. Ni siquiera el propio Windows puede ayudarte. O sea, que el objetivo es la interrupción pura y dura, no el rescate. Eso parece. Y es especialmente peligroso porque las nuevas versiones de Windows 11 activan BitLocker por defecto en muchos equipos. Es una locura. Entonces, para resumir las ideas clave de todo este análisis, malware es el gran cajón de Fast3. ¿Correcto? Los virus son un tipo que se replica e infecta. El ransomware es otro que secuestra y chantajea. Y la mejor defensa no es una única cosa, sino una combinación de higiene digital y, sobre todo, una estrategia de copias de seguridad a prueba de bombas como la regla 3-2-1. Ahí está la clave. Ese es el resumen perfecto. Y me gustaría cerrar con una reflexión final. Claro. La aparición de malware como Shrink Locker, que utiliza las propias herramientas de seguridad de un sistema en su contra, nos obliga a hacernos una pregunta fundamental sobre el futuro. Adelante. Estamos viendo que la defensa tradicional, basada en detectar firmas de malware conocido, se queda corta. Shrink Locker no tiene una firma maliciosa, usa una herramienta de Microsoft. Claro. Entonces, la pregunta para quien nos escucha es, ¿hacia dónde va la ciberseguridad? ¿Estamos atrapados en una carrera armamentística sin fin, donde cada nueva defensa inevitablemente genera un ataque más ingenioso? ¿O es posible desarrollar una defensa que sea verdaderamente proactiva, que entienda el comportamiento anómalo en lugar de solo buscar caras conocidas, y que pueda adelantarse a la siguiente amenaza antes de que ésta sea siquiera creada?